Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria. Disculpad el retraso de estos 10 minutos, pero los imponderables de alcaldía muchas veces son imposibles. Bueno, hemos celebrado esta mañana la Junta de Gobierno local, en la que hemos aprobado algo que creo que es importante, que tiene trascendencia para la ciudad, como es la modificación del PAIS necesaria para ordenar esa zona en la que se construirá el Centro de Interpretación del Acueducto y la Cultura del Agua, incluido dentro de ese proyecto el denominado Segovia Fluye, y así poder ejecutar ese proyecto. Como sabrán, este Centro de Interpretación del que les hablo es el que está proyectado en ese espacio público que es propiedad del Ayuntamiento, con una superficie aproximada de unos 1.300 metros cuadrados, situado en ese espacio que está entre la Plaza Oriental, el Paseo de Santo Domingo y en esa zona donde están parando los taxis ahora mismo. Se va a desarrollar principalmente bajo las rasantes actuales, es decir, bajo lo que hoy es el espacio donde aparcan los taxis y esa zona de pradera donde hay pinos, aprovechando justamente esas diferencias de nivel existentes en la zona y que tendrá evidentemente en cuenta las posibles conexiones con la prolongación que viene por la parte de abajo de la calle Gascos hasta su conexión con la Plaza Oriental, dentro de lo que es el área de regeneración urbana Cascos, Soldado Español. Para poder llevar a cabo este proyecto era indispensable, necesario, hacer una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que se llevó, como recordaron, al Pleno el pasado mes de diciembre, y tramitar ahora esta modificación puntual del Plan Especial de Áreas Históricas, que hoy mismo hemos aprobado para poder continuar la tramitación de las normas urbanísticas que son previas a la obra. Y una vez hecho esto, pues nuestra intención es llevar seguramente el próximo día 28 a la Junta de Gobierno este tema para la licitación del proyecto, para que en cuanto esté se puedan iniciar la construcción de estas obras. En otro orden, quiero recordar que este proyecto Segovia Fluye se presentó dentro de la segunda convocatoria extraordinaria del programa de Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino 2022, que tenía un objetivo y era el de renovar el modelo turístico de la ciudad, y va a ser financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea dentro de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. La subvención concedida, ya saben ustedes que es de 4.400.000 euros, de los que 2.400.000 irán destinados justamente a la construcción de este centro de interpretación. Por otro lado, otro tema importante para Segovia, hemos aprobado hoy el acuerdo de la extinción del convenio de colaboración que estaba suscrito entre el Ayuntamiento de Segovia y la Gerencia Regional de Salud allá por el año 2013, es el 30 de julio de 2013. Esta extinción de ese convenio es el que va a dar la posibilidad de que en las obras de urbanización que hay ahora mismo realizándose en el acceso del Hospital de Segovia, pues esos taludes que había en el vial en la calle Miser y Clavería y que supuso un litigio entre Ayuntamiento y Gerencia y que no ha dado la posibilidad de que ese viario fuera propiedad del Ayuntamiento en todo este tiempo porque no se habían hecho las cesiones y las concesiones correctamente, pues va a dar lugar a que ahora esto se solucione, puesto que el viario principal para entrar al hospital no va a ser ese, se van a crear nuevos viarios y este viario pues va a quedar como un viario interno del hospital. Ahora mismo, como saben ustedes, está en vigor ese plan para la ampliación del plan regional para la ampliación del hospital y también para la construcción del espacio educativo, del campus de enfermería. Y lo que se hace es que para ordenar de forma integrada el conjunto del complejo hospitalario y todas sus instalaciones y las infraestructuras necesarias, pues
se reordena el acceso y este espacio, como digo, pasa a ser un viario propio del centro hospitalario y se darán, como digo, se crearán nuevos accesos. Se pone así fin a una situación de ambigüedad que se producía desde hace pues esos 11 años con esta calle, ya que en muchas ocasiones se generaba dudas sobre su titularidad, ¿no? Y muchas veces, pues yo que sé, por ocasión, por ejemplo, de nevadas o de inundaciones adversas, pues muchas veces no se sabía si era el ayuntamiento o era la gerencia quien tenía que actuar. Dentro del área de cultura hemos autorizado el uso de la iglesia de San Nicolás a la Asociación Cultural Cuerda para Rato de Precio y Guitarra para celebrar dos conciertos. Uno de ellos el 24 de febrero a cargo de Adolfo Díaz y de Osmanedo y el otro el domingo 25 de febrero a cargo de Bacalbo. También hemos aprobado la justificación y el abono del 40% que faltaba por pagar de la subvención concedida al colectivo de ceramistas segovianos para la celebración de la Feria de Cerámica que se hizo en el año 2023. En concreto se les va a abonar el 40%, que son 1.400 euros de los 3.500 que ya se les haya concedido. Por último, dentro de la agricultura hemos aceptado la renuncia del Instituto de Enseñanza Secundaria Giner de los Ríos, Francisco Giner de los Ríos, a la subvención que se les había concedido para el desarrollo de un proyecto que tenía el nombre de Mural Participativo, el patrimonio cultural y natural a través del arte, ya que el propio instituto ha decidido que no podía llevarlo a cabo. Se les había concedido una subvención de 840 euros aproximadamente, se les había abonado ya el 55%, pero esta cantidad la ha reintegrado ya. Dentro del área de turismo, de innovación y digitalización y promoción económica hemos aprobado el pago de la cuota anual de dos asociaciones, concretamente para el 2024. La de la Asociación para la Promoción del Turismo Gastronómico, que es concretamente la que nos da cabida en Saborea España, que son 5.000 euros, y la cuota que se paga como socios de la red de juderías de España, Caminos de Sefarad, que son 12.000 euros. Y por último hemos aprobado también la revisión de las tarifas del Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Segovia, que ya comentamos la semana pasada y de la que me imagino que todos ustedes saben cómo va a quedar. Del billete ordinario pasa de 1 a 1,15, un 15% de variación. El billete festivo de las mismas cuantías, de 1 a 1,15, con un 15% de variación. El billete AVE y el billete festivo AVE, que pasa de 2 euros a 2,25, con un 12,5% de incremento. El bono pasa de 0,60 a 0,70, con un 16,67% de incremento. El bono festivo pasa de 1 euro a 1,15 €, con un incremento del 15%. El bono festivo del AVE también pasa de 2 a 2,25, con ese 12,5% de porcentaje de incremento. El BUO pasa de 1 a 1,15, con un 15% de incremento. El de familia numerosa el billete de familia numerosa pasa de 0,40 a 0,45, con un 12,5%. El joven pasa de 0,40 a 0,45, un 12,5%. El que se hace para personas con discapacidad pasa de 0,40 a 0,45, 12,5%. Y recuerdo que había dos tarifas, que eran las que se aplicaban a las personas con movilidad reducida, que pasa de 5 céntimos a ser gratuito, es decir, una subvención del 100%, y también la que se aplicaba a los pensionistas, que tienen que cumplir una serie de condiciones, ya saben ustedes, que pasan de 5 céntimos también con una subvención del 100% gratuito, a ser gratuito. Por tanto, en cuanto entren en vigor estas tarifas, que ahora tienen que pasar por el trámite de la presentación en la Comisión de Precios de Castilla y León, la subvención anual, quiero explicarlo, esto de la subvención anual para que ustedes lo entiendan. Ya saben que el coste del servicio es el que sale del resultado de multiplicar el número de kilómetros por el precio de kilómetros aceptado. Que saben que hace poco, en esa revisión de precios, hemos incrementado de 2,99, que es lo que se venía pagando por el precio de por kilómetro, a 3,31. Si nosotros multiplicáramos ese 1.500.000 euros, perdón, ese 1.500.000 kilómetros que se han pasado por la empresa, que son los que se han
llevado a cabo por los autobuses por el 3,31, que es el precio de euros por kilómetro, nos sale una cantidad que ronda los 5 millones de euros, concretamente 4.973.000 euros. Este es el precio del servicio, 1.500.000 kilómetros por 3,31. Bien, pues ese precio del servicio ahora se compensa o se paga de dos formas. Uno, deduciendo de estos casi 5 millones de euros los ingresos tarifarios, los ingresos por la venta de billetes que se pagan por parte de los usuarios. Los ingresos lo que se hace es una previsión de ingresos en función del número de usuarios que ha habido. Por tanto, los ingresos tarifarios que se prevén rondan los 2.604.000 euros. La diferencia, el resto, que son 2.368.000 euros, es lo que, a modo de subvención, se le pagaría a la empresa adjudicataria para compensar lo que es el coste del servicio. No sé si me han entendido, pero repito por ser sintético. 1.500.000 euros, 500.000 kilómetros por 3,31 es el resultado y el coste del servicio. 5 millones aproximadamente. ¿Cómo se paga eso? Se paga con los ingresos tarifarios, que serán los 2.600.000 euros, y la subvención que le da el ayuntamiento a la empresa para compensar la diferencia. Algo menos de 2.400.000. Con lo cual, cuando entren en vigor estas tarifas, la subvención anual, que estaba en 2.831.000 euros, pasará a 2.368.000. Es decir, hay un ahorro con esta subida de precios que nos siguen costando dinero, evidentemente, nos sigue costando unos 2.400.000 euros, pero hemos rebajado sensiblemente ese déficit que tenía el ayuntamiento. Claro, las tarifas yo creo que deben configurarse con el objetivo de asegurar la equidad, la calidad, la continuidad, la seguridad y el equilibrio económico del servicio, porque esta revisión está encaminada justamente en esa dirección, ¿no? Dense cuenta que las tarifas llevaban sin ser actualizadas desde el año 2016, pero sin embargo la modificación del coste por kilómetro sí que se está haciendo. Por tanto, hemos pasado del 2,99, que era el coste por kilómetro, al 3,31, y eso evidentemente requería de una actualización de las tarifas que llevaban sin hacerse desde el 2016. Creo que estos precios, estos incrementos, que además se verán disminuidos por la subvención que ofrece el gobierno y que paga a medias el gobierno el 30% y el ayuntamiento el 20%, pero se verá reducida sensiblemente, con lo cual es una subida que creo que ni perjudica a los viajeros habituales, ni perjudica a las familias ni a los trabajadores frente a quienes utilizan el AVE o usan el autobús de manera esporádica. De hecho, el billete ordinario, como les decía, ha subido 15 céntimos, el bono ordinario 10 céntimos, el bono joven, el billete de familia numerosa y el de discapacidad aumentan 5 céntimos y, como les decía, para los pensionistas, hasta determinado nivel de ingreso, evidentemente, que no crea la gente que cualquier pensionista tiene derecho a esta gratuidad, porque ya saben que se tienen en cuenta los ingresos de los pensionistas o las pensiones que reciben para llegar hasta un tope. Y por tanto a estas personas, igual que a las de personas con movilidad reducida, el viaje será gratuito a partir de ahora, aunque antes pagaba un poco, pero sí que pagaban, ahora será gratuito. Y me gustaría hacer una reflexión con respecto a quien usa el autobús del AVE y se beneficia de estos precios de los billetes, porque no son solo turistas. Lejos de lo que hay personas que tratan de lanzar como mensaje, la verdad es que los turistas son los usuarios minoritarios, curiosamente, respecto al total, porque hay muchos trabajadores, estudiantes segovianos y también personas que residen en Alfoz, que se desplazan diariamente a Madrid o a Valladolid y que utilizan estas líneas. Y desde luego creíamos que estas tarifas también era necesario modificarlas y se ha hecho de manera con la misma moderación que el resto de
de billetes. Ni penalizamos a nadie, ni evitamos ningún debate, como han insinuado algunos grupos de la oposición, porque hemos debatido además en la comisión correspondiente, y ya se ha dicho también el debate de los medios, ¿no?, que es el que parece que le gusta al señor San Juan, pero tampoco lo evitamos, porque estamos dando explicaciones aquí, y las mismas que, por cierto, ya hemos dado en fechas pasadas en este mismo lugar. En otro orden de cosas, pues quiero hablarles sobre nuestra visita ayer, nuestra reunión ayer con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, a la que asistimos varios concejales y técnicos del ayuntamiento, en el que en esta reunión con este organismo quiero reconocer nuestra decepción. Porque está claro que no tenían ninguna intención de cambiar lo que ya tienen decidido, de negociar o de mover nada. Ellos mantienen intactos sus planteamientos de los últimos años respecto a lo que son, creo, necesidades de la ciudad de Segovia. Una de dos, o la Confederación Hidrográfica no piensa en Segovia nunca, o si lo hace, desde luego no aplica ninguna solución a los problemas recurrentes derivados de los medios que gestiona, por cierto, esta confederación, y es más, ni siquiera se lo plantea, que es lo peor. Yo le puedo decir que previa a esta reunión que mantuvimos ayer, el equipo de gobierno se reunió con todos los grupos políticos, con todos, a la vista, como saben ustedes, de que había una declaración institucional que al final no pudo salir adelante en el pleno del último pleno, pero como prácticamente estábamos todos de acuerdo en la parte propositiva que había en esa declaración institucional, no hubo un acuerdo por alguna de las palabras que se incluían en la redacción, pero la parte propositiva de la declaración institucional estábamos todos los grupos de acuerdo. Entonces yo, antes de ir a la reunión de Valladolid, propuse que nos encontráramos todos los grupos políticos, todos, y allí estuvimos todos los grupos políticos, un poco para plantear las demandas o lo que íbamos a negociar ante la Confederación, ¿no? Y pues de esta reunión, les decía, planteadas las posturas de todos los grupos políticos y de este equipo de gobierno, nos encontramos con una postura absolutamente cerrada e inamovible en lo que se refiere a la regulación del control. Nos repitieron además los mismos argumentos que usaron cuando hace unas semanas se produjeron las últimas inundaciones y hubo esa situación de riego y de crecida del río Lerma, que ya saben que se desbordó a la altura de la pradera de San Marcos y que estuvo a punto de inundar gravemente la Casa de la Moneda, como ha pasado otras veces, ¿no? Nosotros seguimos pensando, y así lo expresaron todos los grupos políticos en esa reunión que mantuvimos, que estableciendo una reserva de la capacidad del embalse y desembalsando días previos antes de que lleguen las lluvias o deshielos, que además son situaciones previsibles, porque todos vemos la nieve en la sierra, porque todos tenemos los anuncios de la AEMET, incluso pudiendo hacerlo con muchos días de adelanto, pues se reducirían notablemente los riegos. Pero ellos sostienen que las crecidas del Lerma en su tramo urbano se deben fundamentalmente a cauces sin regulación. Naturalmente se está refiriendo al del Ciriñuela, que también es verdad, pero evidentemente son dos afluentes, el de Lerma y el de Ciriñuela, los que nos producen esta situación. Y en ese caso seguramente lo lógico sería afrontar la regulación de ese río, del Ciriñuela. Y también se lo dijimos, pues si este es un problema que tenemos y tenemos problemas en el futuro con el abastecimiento del agua en la ciudad, pues planteemos buscar esta solución. Pues la Confederación nos dijo que ese tema no le tienen sobre la mesa, ni siquiera en la cabeza de sus dirigentes plantear la construcción de una presa para ese río, tal como se viene reclamando desde el Partido Popular durante muchos años. Es más, fue una solución que se planteó, como saben ustedes, en el plan hidrológico del año 2015. Y por desencuentro con el ayuntamiento entonces, pues esa idea se desechó y no se ha vuelto a plantear. Y lo que me dicen ahora mismo es que no está entre los planes que tiene
la Confederación, y que por tanto ni se va a llevar a cabo la laminación en el pontón, ni va a haber embalse en el Ciriñuela, y que si hay lluvias fuertes, deshielos, o que si hay avenidas, pues el Lerma volverá a desbordarse y producirá inundaciones, yo creo que por decisión del que es el organismo regulador, se llama así, organismo regulador y gestor de las aguas en la cuenca del Duero, como es la Confederación Hidrográfica del Duero. No lo entiendo porque ellos siguen diciendo que es tan pequeño el vaso del pontón que nos permite un resguardo mínimo que prácticamente se llenaría en cuanto lo vaciáramos. Bien, seguramente, sí, seguramente es verdad. Pero si nosotros en esta fecha, en el inicio del año hidrológico, el día 1 de octubre, sabemos lo que ocurre siempre. Nosotros sabemos que en Segovia siempre llueve, siempre nieva, y que un pantano que tarda muy poco tiempo en vaciarse, de la misma forma, en esta situación hidrológica, tarda muy poco tiempo en llenarse. Con lo cual, parece un poco increíble que por lo menos no podamos ensayar estas fórmulas que no las contemplan en lo que ellos llaman las normas de explotación. Normas de explotación que son las que indican el protocolo y la estrategia a seguir en estas ocasiones, y que se están redactando nuevas ahora. Que se están redactando unas nuevas normas de explotación, y si las anteriores no las contemplaban, ya nos han avanzado que las próximas tampoco lo van a hacer. Con lo cual, pues desgraciadamente tendremos que seguir sufriendo esta situación como lo estamos haciendo durante tantos años. Bueno, por otro lado, los colectores también fueron un tema que planteamos, porque planteamos el tema del colector de Clamores, que como saben, con una longitud de 4,2 kilómetros está en bastante mal estado, que tiene un recorrido urbano debajo de viarios y debajo de edificios, y nos preocupa el mal estado que tiene esta construcción. Y evidentemente es una obra muy costosa, como saben ustedes, a acometer todas las soluciones que habría que acometer para que no tengamos que sufrir algún día alguna degradación. Nos lo han dicho bien claro. Es el paso de un río, de aguas por debajo de un tramo urbano, y ellos no tienen nada que ver. También les pedimos que agilizaran los trámites con respecto al colector de Tejadilla, porque nos hace falta tener los permisos que siguen pendientes y que ya saben que están sujetos a ayudas europeas y a plazos muy ajustados, y que necesitamos que lleguen los permisos antes de que empiece la época de nidificación de algunas aves que podrían interrumpir e interferir en la obra, y que nos haría retrasarlo seguramente hasta junio o julio. Quiero decirles algo que ha sucedido en las últimas horas en otro orden de cosas. Me refiero al edificio del CIDE, sobre el que se han producido algunas novedades. El Ministerio de Educación nos ha escrito el martes hacia las 2 de la tarde, nos ha escrito para comunicarnos, sin más, que han decidido retomar la idea de establecer el CITAR en el edificio y hacerlo de acuerdo a aquella distribución que ellos habían insinuado, y que supone que ocupen espacios en todas las plantas del inmueble, algo que dificulta enormemente otros usos. Concretamente, piden utilizar un total de 1.928 metros cuadrados. Es lo mismo que dijeron en noviembre del 22, no han cambiado de idea. Quieren utilizar 1.928 metros cuadrados, pero con una distribución que ustedes van a entender perfectamente. En la planta primera quieren 654 metros del total. En la planta segunda, 721 metros. Y en la planta tercera, 553 metros. Eso sí, todo ese espacio de entrada solo para 6 trabajadores. Estamos hablando de 1.928 metros para 6 trabajadores, entre dirección, secretaría, administración y personal docente. Bueno, pues al día siguiente, ayer, respondimos a la responsable ministerial de formación profesional,
para explicarles que lo que queremos es estudiar de nuevo la distribución de esos espacios que ellos dicen que necesitan, porque un año casi y medio después, y sin tener ninguna respuesta, tampoco la hubo por parte del equipo de gobierno anterior, porque la carta se recibió en este ayuntamiento en noviembre de 2022 y hasta junio de 2023 no respondieron a esa carta. Nosotros hemos llamado, como ustedes saben, no nos han hecho ningún caso, pero ahora sí que les hemos dicho que queremos retomar este tema, porque nosotros hemos tomado decisiones con respecto a este edificio, especialmente, como ya saben ustedes, en lo que se refiere al traslado de todos los servicios administrativos del ayuntamiento al edificio del CIE. Por eso les hemos pedido una reunión urgente para estudiar esas posibles distribuciones de los espacios y para encajar ambas actividades. Esperamos que ese encuentro se celebre lo antes posible y que no dejen pasar otros 8 meses antes de contestarnos para poder compatibilizar los usos que se pueden dar al edificio. Mientras tanto, sobre el traslado del ayuntamiento del edificio al CIDE, pues seguimos haciendo los correspondientes preparativos, los correspondientes estudios, incluso cálculos de momento aproximados. No lo tomen como cifras exactas, pero sí como una guía. Insisto, por favor, les vamos a dar unas cifras que no son exactas, ¿no? Pero sí que son bastante aproximados a lo que supone el dejar de tener repartidos edificios municipales y servicios municipales por toda la ciudad. Miren, el desalojo por traslado de departamentos al CIDE, por ejemplo, como servicios sociales, nos ahorra 47.000 euros. Ahora les digo en concepto de qué. El edificio de obras y medio ambiente, 87.000 euros. El edificio de Segovia Activa, 15.000 euros. Cultura, turismo y patrimonio histórico, 35.000 euros. Tráfico y movilidad e inspección de servicios, 23.000 euros. O en la propia casa consistorial, los servicios que sacaríamos, 117.000 euros. Esto supone un ahorro aproximadamente de 335.000 euros al año, solo en gastos ordinarios, como puede ser el consumo eléctrico, como puede ser la calefacción y la limpieza. Como saben, mantener el CIDE abierto tiene un coste anual de unos 700.000 euros que es necesario amortizar. Sí, tengo aquí la relación de todos los costes que nos han pasado los servicios, que llegan a 335.000 euros, y hay detalles como, por ejemplo, pues que, claro, dense cuenta que hay que tener calefacción en todos los sitios, hay que tener fotocopiadores en todos los sitios, que hay que tener personal en todos los sitios, y que de esta forma nos ahorren. Solamente, ya les he dicho, solamente en gastos ordinarios y limpieza de 335.000 euros. Es un estudio todavía aproximado, pero sí que nos da un detalle de todo lo que supone trasladar estos servicios al CIDE. Nada más, únicamente quiero recordarles o decirles que se ha tomado la decisión ante la situación de viento y de efectos meteorológicos adversos de cerrar todos los parques hoy a partir de las 12 horas. Es una comunicación que me han hecho cuando salía y que quiero comunicarles. Por mi parte nada más, y no sé si quieren alguna pregunta, algo que les cuente. En cuanto a esta estimación de ahorro de gasto ordinario y mantenimiento, si no me equivoco, ha dicho que se incluye el gasto que supone el suministro eléctrico, ese tipo de cosas, ¿no? Gasto ordinario, y también, le he dicho, creo que lo he dicho con estas palabras, gasto ordinario y limpieza. Pero eso se sumaría en el traslado al CIDE a los 700.000 euros. No. Justamente el CIDE, esos 700.000 euros cuentan con esos gastos. Es decir, los gastos ordinarios de consumo de energía eléctrica, de calefacción, de limpieza, están consignados en esos 700.000 euros. A pleno uso del edificio del CIDE. Al hilo de la pregunta del compañero, otro de los conceptos a los que ha hecho alusión es al gasto de personal. ¿Implicaría algún despido? No, ni mucho menos. Lo que pasa es que tenemos muchas veces servicios infradotados de personal por esta dispersión. Es decir, me voy a referir un ejemplo.
ordenanzas. Hay ordenanzas que tienen una situación bastante complicada en cuanto a su horario laboral, porque solamente puede haber uno, por ejemplo, en servicios sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estuviera todo concentrado, pues en la ordenanza que hay en servicios sociales, en las ordenanzas que hay en el edificio de obras y urbanismo, en el edificio, todos esos podrían estar juntos y evidentemente hacer un reparto de las tareas mucho más fácil y con una mejor calidad en el servicio para los ciudadanos. ¿Las actuales sedes son todas propias del ayuntamiento? Sí, las sedes que les he dicho sí, son sedes propias, que por otro lado, como saben, hay intenciones también con respecto a algunas de ellas, a ver, ideas todavía sin avanzar, ¿no? Pero de dotarlas de otros contenidos, o incluso, en algún caso, hay locales que se podrían pensar incluso en imaginar. Sí, con relación al traslado, ha hablado de seguridad activa, pero no habla del traslado que sí hizo referencia en su momento la anterior alcaldesa de las instalaciones ahora en la cárcel de Telefónica Open Future, que como bien sabe tiene allí la sede de distintas empresas que en distintas convocatorias se han asentado. Sí, quería saber si eso estaba previsto también trasladarlo allí y si está en ese ahorro, y con relación a otras empresas que tenían interés en llegar al CIDE, si hay por parte de la gerencia un poco del CIDE ya esos trámites finales para saber si al final viene alguna o ninguna. Bueno, estamos dando pasos, pero sí, el traslado de Seguridad Open Feeder, Telefónica, está también pensado, seguimos con la misma idea y evidentemente pues estamos dando pasos tranquilamente, pero haciendo las mediciones y las consideraciones que yo creo que hay que hacer. Yo creo que estamos midiendo todo lo que puede suponer el traslado y desde luego nos está aportando cifras que nos vienen a dar la razón con respecto al ahorro que va a suponer para la ciudad ese traslado y ese tener todos los servicios de manera conjunta en el edificio del CIDE. Mire, esta mañana mismo me decían que había funcionarios que se quejaban de que no conocen, hay funcionarios a los que no se conocen, por el mero hecho de estar en edificios distintos. ¿Sí? Sí, le quería preguntar cómo desbarata los planes del traslado del ayuntamiento la nueva distribución, bueno, la distribución que mantiene el Ministerio de Educación. ¿Altera mucho lo que ustedes tenían pensado hacer? Mire, es que hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos de cómo requieren espacios que están en 3 plantas distintas. Hablamos de un buen número de despachos, de un buen número de aulas, pero en total me parece que eran cerca de 15 espacios distintos, cuando solamente va a haber 6 trabajadores. No lo entendemos. Entonces, por eso, si a lo mejor estamos equivocados, pero como no conocemos cuál va a ser la fórmula de implementación del CITAR aquí en nuestra ciudad, por eso hemos pedido esta reunión que nos permita la posibilidad de conocer, primero, qué es lo que quieren hacer y segundo, la posibilidad de compatibilizar su proyecto con nuestra intención. A lo mejor es fantástica. ¿Cuánto dinero ofrece el Ministerio de Educación al ayuntamiento por año? No, el Ministerio no ofrece nada. ¿No les va a pagar por alquilar ese espacio? Según lo que dicen ellos, no. Ellos solamente se hacen cargo de la parte proporcional, que es que esta es otra cosa que evidentemente queremos discutir con ellos. Dense cuenta que si hemos hablado siempre de 30 millones de euros como costo de este edificio, si lo dejamos prácticamente bloqueado para meter 6 trabajadores, ellos solamente se hacen cargo, y así lo han dicho, de la parte proporcional que suponga, según los metros que consuman, en cuanto al mantenimiento y en cuanto a la seguridad. Es lo que están dispuestos a pagar. Pero ese coste de alquiler, no. Aquí la ministra en la presentación y luego allí en la visita sí habló de que no iban a ser muchos los trabajadores fijos, pero sí muchas las personas que de forma circunstancial pasasen por el centro, y hay un poco a lo mejor esos espacios, ¿no? ¿Se acuerda cuántas personas dijo la ministra que iban a pasar por aquí? Pues no me doy cuenta. Yo sí me acuerdo. 1000 personas. Dijo que 1000 personas. Si dividimos 1000 personas entre las semanas que tiene un curso escolar,
nos sale aproximadamente como para 20 personas a la semana. Utilizar un espacio, utilizar esos 1.928 metros para 6 trabajadores y 20 trabajadores y 20 personas a la semana, pues, ¿qué quiero decir? Se me hace un poco escaso, ¿no? Pero insisto, si yo estoy encantado, le he dicho cuantas veces me pregunten y cuantas veces me digan, estaré encantado de facilitar la llegada de Central a Segovia. Pero evidentemente eso no nos puede hipotecar el uso de un espacio que ha costado 30 millones de euros a los segovianos. Y sobre todo, porque a mí me gustaría saber qué implantación o qué retorno va a tener eso en cuanto a personas que van a vivir a Segovia, personas que se van a quedar. Pues mire, con 6 ya se me antoja que es escaso. Y seguramente esos 6 van a ir y van a venir. Porque uno de los grandes valores que dice la carta que tiene ese edificio es la cercanía a la estación de AVE. El edificio, con la grabación de la serie de Santuario, ha sufrido al final una ocupación de un mes, pero al final ha servido también para saber si funcionan los servicios generales del edificio, lo que podríamos llamar un poco un test de esfuerzo. Quería saber si al final se han detectado algunos problemas, estilo calefacción, aerotermia, etcétera. No, porque la calefacción era un gasto que estábamos dispuestos a utilizar, si así lo demandaba la productora, pero como las cifras eran las que eran, es que es un edificio muy grande y utilizaban, saben ustedes, prácticamente todo el edificio. No estaban dispuestos y por tanto el sistema de calefacción no se puso en marcha. Pero vamos, no ha habido ningún problema en cuanto al uso del resto de instalaciones, ningún problema. Ni por parte de la productora, que lo han dejado perfectamente, ni por parte de los servicios que han funcionado a pleno rendimiento y a plena satisfacción de la productora. Sobre otra cuestión, ¿cuándo está previsto que entren en vigor las nuevas tarifas ya aprobadas del Servicio Público de Transporte Urbano? Pues ahora, como le he dicho, tiene que pasar por la Junta de Castilla y León, que vamos a intentar que sea lo antes posible y en cuanto estén aprobadas por la Junta de Castilla y León, nosotros las pondremos en marcha, las pondremos en vigor. Sobre el servicio también de autobús, quería conocer sus planes anunciados en campaña electoral, por ejemplo, para que el recorrido de alguna de las líneas pasara por la calle José Zorrilla. No sé cuándo tiene previsto el Ayuntamiento hacer ese tipo de modificado. Eso vendrá a continuación del momento en el que se haga el derribo del edificio de la calle Antonio Machado y se pueda dar entrada y salida por ese vial con una nueva anchura que permitirá el que se conecte una zona de la ciudad con la otra a través de ese viario. Pero hasta que no se produzca el derribo y no se haga el acondicionamiento de ese viario, pues evidentemente no. Pero sí, es una idea. Pero ya tienen definido el recorrido de las líneas que pasa por la línea que pasará por José Zorrilla una vez esté ya la nueva ordenación de Antonio Machado. Se está pensando y todavía no hay decisiones. ¿Sí? Volviendo al tema de la confederación, ellos insisten en que, puesto que el problema es, incluso antes de que existiera el pontón, que es de aguas abajo, y proponen medidas de autoprotección en edificios y monumentos. ¿Qué plantean ustedes, por ejemplo? Sí. Es verdad, lleva razón y de hecho el recorrido que nos hicieron por la historia de las avenidas se fueron hasta 500 años atrás, ¿no? Hicieron los 50 últimos, los 100 últimos, los 500 últimos. Es verdad, hace 50 años no había pontón y se producían inundaciones igual, es verdad. Pero justamente esa es una razón que servía como argumento. Entonces era inevitable, pero es que hoy sí que hay una infraestructura que, aunque sea de abastecimiento, no es incompatible, que era el argumento que yo esgrimía, con la regulación. Entonces, primero, hace 50 años no lo había, es verdad. Hoy sí que la hay. Por tanto, ayúdennos. Es que seguramente, y les puedo asegurar que utilicé esta terminología con ellos, el sentido común dice que si bajamos el nivel de ocupación del pantano, nos dará posibilidades para que cuando se viene no se suelte agua en las cantidades que se suelta, ¿no? Y decía, y ustedes las previsiones que las hacen siempre en base a hipótesis. Es que si soltamos mucho agua, seguramente la situación sea peor.
es que si anticipamos el desembalse de agua, seguramente dicen, no, y esto se refiere, son estudios técnicos y científicos. Digo, mire, serán estudios técnicos y científicos, pero que no dejan de ser hipótesis. Lo que es un hecho constatable, objetivo, es lo que hemos visto en todos estos años. Entonces, sí, ellos nos decían que nos ponían imágenes incluso de una instalación en Francia en la que se habían hecho medidas de protección de los edificios públicos. Sí, pues, sí estoy de acuerdo. Pero, hombre, vamos a intentar que las cosas no ocurran para que no haya que protegerlas. Pero puesto que está descartada la intervención de la Confederación a la hora de regular el pontón, ellos plantean medidas de autoprotección. Sí. Ustedes hablan, ¿no? Porque decían ellos que iban a colaborar con el ayuntamiento. ¿Se habló de alguna medida? Sí, alguna solución? de la fotografía que nos enseñaron de esa instalación de Francia. Mira, lo que tienen que hacer ustedes es esto. ¿Y qué era? Unas medidas, unas pantallas que lo que hacían era permitir que, por ejemplo, si el agua se desborda, pues si vieran, eran pantallas, una especie de pantallas metálicas que no agreda lo que son las construcciones exteriores y que, como son pantallas metálicas, sirva para reconducir el agua. ¿Y usted lo ve posible en la No, mesa mire, con el patrimonio que tenemos y a meter unas pantallas de ese tipo en la pradera del Alcázar, vamos, quedaría precioso. Quedaría precioso. Son unas pantallas muy altas, de casi 2 metros, que hay que dejar instaladas para que el agua no erosione el terreno que hay ahí. Bueno, esa solución, desde luego, no nos vale. No sé si habrá otras, pero esa solución, nosotros tenemos que proteger nuestro patrimonio. ¿Se imaginan ustedes el cauce del Eresma a su paso por la Alameda del Parral, por la Casa de la Moneda, por la pradera de San Marcos, con unas pantallas de 2 metros metálicas que si vieran casi de dique a derecha e izquierda del caudal del río? No, sería ya el colmo. Sí, donde lo presentaban era un espacio urbano, unas fotografías que sí, bueno, pues puede estar bien, pero no es lo mismo, se las habla. Y no se nos ocurren otras medidas de autoprotección. A mí no se me ocurren otras. Y con relación al tema de Padre Claro, quería saber si ya tiene previsto el ayuntamiento el encargo a alguna empresa externa del estudio un poco de qué está pasando, qué ha pasado y qué solución hay a futuro. Seguimos haciendo las inspecciones y las prospecciones en determinados espacios de la calle en búsqueda de soluciones técnicas. Todavía no tenemos el informe técnico. Yo quería conocer cómo marchan las negociaciones con los propietarios de las parcelas de los terrenos que se aparcan en la estación del AVE para que el ayuntamiento pueda disponer de ellas y enfrentarlas. Pues no hemos avanzado prácticamente, sinceramente. No hemos avanzado porque queremos lograr que la decisión se tome en consenso con todos los propietarios y todavía hay alguna resistencia. Es el único problema que tenemos y desde luego en cuanto tuviéramos el acuerdo total intervendríamos de forma urgente. Y también me gustaría conocer ya en los presupuestos de 2024 tiene una partida para la redacción del proyecto del parking de los Higos. Me gustaría saber cuáles son, a grosso modo, las ideas que tiene este tipo de gobierno, porque ha habido varios proyectos de esa infraestructura. Al principio hablaban del parking de 500 plazas, luego que se rebajó a 300. Más o menos, ¿cuáles son las líneas por las que aposta el equipo de gobierno? Pues las líneas que están previstas en el Plan General de Ordenación Urbana, que ya están establecidas y que están aprobadas. Es lo mismo, es decir, es una actuación que, como saben, yo lo he dicho siempre, para los que son contrarios a esta actuación, porque dicen que vamos a desmontar el Paseo del Salón, pues no, esa actuación se limita solamente a las laderas que son las laderas del Paseo del Salón, pero que están recogidas y dibujadas en un proyecto que está reconocido en el Plan General, o sea que tenemos las mismas ideas que se recogieron hace ya muchos años. Y una última por mi parte, hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno esa modificación del PEAIS para el proyecto del Centro de Interpretación del Agua, del acueducto. ¿Cómo marchan también los planes para esa remodelación de la plaza oriental? Lo digo también porque hace unos días
presidente del Colegio de Arquitectos mostró su intención o su deseo de que se convocara un concurso de ideas para realizar esa reforma. No sé si el Ayuntamiento tiene esos planes. Sí, sí, es nuestra idea convocar ese concurso de ideas en el que demos cabida a los profesionales que nos pueden ayudar, no solamente para eso, sino para otros temas que estéticamente pueden dar una configuración diferente a nuestra ciudad, como sabe que aludía usted al programa electoral, efectivamente. Nosotros también hablábamos de convocar ese concurso de ideas para lo que son las entradas a la ciudad de Segovia, las 4 entradas más importantes, y si no es la idea, efectivamente, esos son objetivos de legislatura y que pretendemos llevar a cabo. 7 meses vamos a dar un poco de tiempo al tiempo, sí. Que hay muchos proyectos abiertos y vamos a ir haciendo un poco prioridad a cada uno de ellos. Muy bien, muchas gracias.